El ambiente entre Rusia y Alemania es probablemente más tenso de lo que ha sido en mucho tiempo. Desde la invasión rusa de Ucrania, las relaciones están congeladas y un grupo en particular está atrapado entre dos frentes. Se trata de los ruso-alemanes. Son el resultado de una ola secular de emigración de alemanes a Rusia. Varios millones de ellos regresaron a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, pero cientos de miles siguen viviendo hoy en Rusia. Pero, ¿cómo se produjo esta emigración a gran escala a Rusia? ¿Cómo era la vida allí y por qué tantos regresaron a Alemania? En el vídeo de hoy analizamos todas estas cuestiones. Los primeros alemanes llegaron a los territorios de lo que más tarde se convertiría en Rusia alrededor del año 1200. Fueron sobre todo mercaderes de Lübeck quienes establecieron casas comerciales en Nóvgorod en nombre de la Liga Hanseática. Unos siglos más tarde, los soldados pioneros alemanes ayudaron al gran duque ruso Iván el Terrible a conquistar amplias zonas de los tártaros en el Volga, abriendo el camino a Rusia hasta Siberia. Como consecuencia, los alemanes gozaron de gran popularidad en Moscú y se fomentó la inmigración de mano de obra alemana cualificada. No fue hasta el siglo XVII cuando algunos zares pusieron en marcha un proceso de rusificación, por lo que todos los extranjeros fueron acuartelados detrás de los límites de la ciudad de Moscú, en un barrio separado. Aunque los alemanes solo representaban una pequeña proporción del total de extranjeros en Moscú, este barrio se conocía como los suburbios alemanes o nuevos alemanes. En aquella época, los rusos se referían a todos los europeos occidentales que no hablaban ruso como nemsi o alemanes. Sin embargo, la mayoría de los alemanes se establecieron en Rusia en el siglo XVIII, durante el reinado de Catalina la Grande. La familia zarista se volvió cada vez más hacia Europa y se produjo una mezcla con las demás familias aristocráticas europeas. Y así fue como Catalina la Grande, una mujer nacida en Alemania, llegó al trono ruso. Y promovió como nadie la inmigración de ciudadanos de su patria a Rusia. El objetivo principal era poblar las zonas escasamente pobladas de las afueras de las grandes ciudades rusas para protegerlas de las incursiones. También se atraía a los repobladores con grandes privilegios. Entre otras cosas, se anunciaban 30 años de exención de impuestos, exención del servicio militar, libertad religiosa y se toleraba el alemán como lengua administrativa local. Y para muchos alemanes, esta oferta parecía la mejor salida a sus modestas vidas en una Europa central devastada por la guerra. En los primeros años, más de 30.000 alemanes, sobre todo de la región del Rin, el norte de Baviera y Hesse, emprendieron el largo viaje a Rusia. Miles perdieron la vida solo en el arduo viaje. Al llegar, muchos se dieron cuenta de que el paraíso prometido no les esperaba aquí después de todo. No se les permitió establecerse en las ciudades y fueron enviados a lejanas zonas rurales de la región del Volga. A los artesanos no se les permitió seguir ejerciendo sus oficios, sino que tuvieron que trabajar como agricultores. Sin embargo, incluso para los agricultores cualificados esto resultó muy difícil, ya que las condiciones del suelo y la tierra eran completamente diferentes a las de su patria. Como consecuencia, muchos alemanes no sobrevivieron a las penurias y a los fríos inviernos, y otros miles de emigrantes perdieron la vida en los primeros años. Pero con el tiempo, los nuevos habitantes se acostumbraron a las duras condiciones. A finales del siglo XVIII, muchos alemanes habían conseguido llevar una vida moderada en Rusia. Y después de que los primeros repobladores hubieran sentado las bases, cada vez más alemanes se vieron finalmente atraídos por tierras lejanas en busca de una nueva vida. El número de alemanes creció hasta los 60.000 en 1815 y en 1850 había aumentado hasta los 165.000. Mientras tanto, también se les permitió establecerse en otros lugares, de modo que se crearon colonias de repobladores alemanes en muchas partes de Rusia. Se crearon ciudades como Josefsthal, Albstadt y Schönfeld. E incluso en grandes ciudades rusas como Moscú y San Petersdorf, los alemanes solían ser el grupo de población más numeroso después de los rusos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, los dirigentes rusos cambiaron de rumbo e iniciaron la llamada rusificación de los inmigrantes. También se les retiraron los privilegios que les había concedido Catalina la Grande. A partir de entonces, la situación se volvió cada vez más difícil. Sobre todo con la Primera Guerra Mundial y más tarde bajo Stalin, estalló un fuerte sentimiento antialemán. Muchos fueron expropiados, deportados o directamente asesinados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin hizo deportar a muchos ruso-alemanes a Kazajstán o Siberia para evitar que colaboraran con los alemanes. Muchos no sobrevivieron a este capítulo.
Y debido a esta experiencia negativa, se produjeron repetidas oleadas de emigración de regreso a Alemania en las décadas posteriores a la guerra. Sin embargo, a la mayoría de los alemanes no se les permitió emigrar hasta los años 80 con la política de la perestroika. Desde 1987 hasta hoy ha habido unos 2,4 millones de personas, a las que se denomina repatriados tardíos. Sin embargo, algunos también permanecieron en Rusia. En el último censo ruso, los alemanes seguían teniendo una población de 400.000 habitantes, lo que significa que siguen representando una minoría considerable.